Tardes. Agradezco la presencia de mis compañeras senadoras y senadores. En este orden, el senador Dante Delgado, la senadora Patricia Mercado, el senador Luis David Ortiz, la senadora Verónica Delgadillo, el senador Juan Cepeda y el senador Noé Castañón, y a la distancia a nuestra compañera senadora Indira Kempis. Pues el día de hoy queremos compartir con ustedes que Movimiento Ciudadano está de manteles largos porque hemos este fin de semana tenido la oportunidad de ir a San Luis Potosí, hacerle una muy cordial invitación al senador Marco Gama para que se incorpore a la bancada y al proyecto de Movimiento Ciudadano. Debo decirles que por supuesto nos da todavía más gusto que el senador Marco Gama haya aceptado esta invitación y que, al igual que los que estamos aquí al frente, tengamos la firme convicción de que el proyecto que se está construyendo desde Movimiento Ciudadano es el proyecto del futuro de este país, por supuesto de San Luis Potosí y de muchos otros estados de la República. Debo decir que al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le unen muchas cosas con el senador Marco Gama. Particularmente hemos podido revisar y dialogar todas las coincidencias programáticas que se tiene con el grupo parlamentario, las afinidades por supuesto que hay personales, pero fundamentalmente políticas, y que el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano reconoce en el senador Marco Gama a un hombre con una amplia trayectoria, que jamás ha perdido la vertical y que tiene un profundo amor a San Luis Potosí y a México. Por eso, mi querido Marco Gama, te damos hoy, enfrente de los medios de comunicación, la más cordial bienvenida al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y le vamos a hacer entrega simbólica de algunas cosas que le tenemos preparadas, no todas, pero aquí ahora que hay mucho frío en la Ciudad de México, le vamos a entregar una chamarra de Movimiento Ciudadano y de la bancada naranja. Dice que no se la va a medir ahora, no vaya a ser que no le quede al senador. No, pero bienvenido. Y la senadora Verónica Delgadillo, que estaba por aquí. También le iba a entregar algo, pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle el uso de la voz a Marco, si así lo decide, y por supuesto a mis compañeras y compañeros que deseen hacerlo. Muchas gracias, senador coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Muchísimas gracias por esta bienvenida, y sin duda también a nuestro coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, senador Dante Delgado, y a cada una y cada uno de mis compañeros en Movimiento Ciudadano. Y sí, decirlo con esa claridad, que acepto sumarme al proyecto de Movimiento Ciudadano en el país. Lo hago con profunda responsabilidad y sin duda reconociendo la generosidad, la apertura que ha mostrado el grupo parlamentario y el propio Movimiento Ciudadano para generar esta inclusión. Lo hacemos con altura de miras, lo hacemos con un gran compromiso por México y siempre llevando adelante las convicciones de libertad, de transparencia, de honestidad, y que se identifican plenamente con los postulados que se tiene dentro del Movimiento Ciudadano para construir una propuesta diferente, una propuesta por México que contraste con claridad y con firmeza con lo que está sucediendo en nuestro país desde la presidencia de la República. Vamos así, tomados de la mano el Movimiento Ciudadano, a convocar a todo aquel hombre y mujer que quiera sumar por México, que quiera sumar por sus estados. Hoy lo hacemos
convencidos de que tenemos que dar un paso al frente, quienes pensamos precisamente que nuestro país, y en nuestro país sí hay solución, que en nuestro país tenemos que ser firmes, claros en lo que queremos para México, y yo lo he encontrado y me he identificado con estas posturas de Movimiento Ciudadano, y hoy, por supuesto, con mucha alegría, con compromiso, con valentía también, me sumo a este gran proyecto por México. Gracias, compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Como saben, estamos muy contentas y muy contentos de que nuestra bancada se fortalece y se fortalece con personas de gran valor y que al igual que todas nosotros y nosotras queremos un mejor país. Y aprovechando esta bienvenida, hoy quiero compartir con mi compañero de bancada, Marco, una lucha que hemos abrazado desde hace muchos años, una lucha que comenzó para prohibir el matrimonio infantil en nuestro país, pero se ha convertido en una campaña que abraza todos los esfuerzos posibles para combatir las violencias de género, para construir una sociedad más justa y más igualitaria, y que es la campaña de Lucha como Niña. Entonces vamos a hacer la entrega de su camisa para que se ponga la camiseta y que también, como todas y todos en esta campaña, Marco se decida a luchar como niña por el bien de todas las mujeres y para romper los estereotipos de roles de género. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Para mí es un enorme orgullo darle la bienvenida a nuestro grupo parlamentario, pero no solo al grupo parlamentario, sino a un proyecto político que hace ya casi 3 años a mí también me recibió y me abrió las puertas. Decirte, mi querido Marco Antonio Gama Basarte, que estás llegando a un proyecto político que nos recibe como en casa, que nos recibe con mucha generosidad, que nos recibe con mucha autenticidad en el proyecto, y que hoy por hoy Movimiento Ciudadano está construyendo la alternativa real, la que necesita México, la que está realineando las fuerzas para que vayamos en el camino del desarrollo, de la armonía, del reencuentro y de la paz que tanto está exigiendo México. Y que tú, mi querido Marco, con ese proyecto que tienes y que siempre antepones a San Luis y a sus habitantes, estarás encontrando aquí en Movimiento Ciudadano ese vehículo para que cambie la vida de todos tus queridos paisanos de San Luis y, por supuesto, de todos los mexicanos. Bienvenido, siéntete en casa. Felicidades. Bueno, pues yo también le doy la bienvenida al senador Gama. Creo que en su historia política hay posiciones que él ha sostenido que no necesariamente concuerdan con la Carta de Identidad y las convicciones de Movimiento Ciudadano, pero también en el devenir de la experiencia política, pues él ha decidido, y qué bueno que haya decidido, senador, entrar a esta fuerza política que tiene convicciones. Por ejemplo, que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, al matrimonio igualitario, es un proyecto socialdemócrata, las libertades y los derechos pues son parte fundante de Movimiento Ciudadano, y se vale no estar de acuerdo, pero también se vale no estar de acuerdo, pero en el marco de un Estado laico y en el marco del Estado de Derecho, con las últimas definiciones de la Suprema Corte, que creo que
Tú contestaste de esa manera cuando se te preguntó que la Suprema Corte pues ha definido y ha hecho una resolución muy importante para el Congreso, que el Congreso tendremos que materializar, que es el derecho a decidir de las mujeres y todo el tema de objeción de conciencia. Y por supuesto me parece que tu gran declaración de que las mujeres no deben ser criminalizadas por tomar esta decisión. Entonces, pues bienvenido, estos son los planteamientos de Movimiento Ciudadano, tú has decidido firmar esas convicciones y esos documentos, y en ese sentido pues seremos más grandes. Muchas gracias. Sí, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, en Movimiento Ciudadano tenemos una gran alegría por la incorporación del senador Marco Antonio Gama al grupo parlamentario. Felicito de manera particular al senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja en el Senado de la República. Agradecemos la solidaridad y participación con gran entusiasmo y beneplácito de nuestras compañeras y compañeros senadores, y precisamente por ello, porque Movimiento Ciudadano tiene en la Evolución Mexicana su plataforma que será enriquecida, tenemos como uno de los principios sustantivos la igualdad y el respeto pleno a los derechos de las mujeres. Y en ese sentido estuvimos con nuestro coordinador del grupo parlamentario en San Luis Potosí, hablamos del tema y para mí es muy grato decirles que Marco Gama está de acuerdo con el proyecto de la Evolución Mexicana. Gracias, Marco, y vamos a sacar adelante el proyecto de mayor crecimiento en el país. Faltan pocos días para que se advierta lo que representa Movimiento Ciudadano en el escenario político de México. Sin ninguna duda seremos la fuerza de mayor crecimiento y habrá grandes sorpresas. Pero hoy queremos decirles que la incorporación del senador Gama potencia enormemente la presencia de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. Gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación que le formulara nuestro coordinador y además por incorporarse plenamente al trabajo en el Senado de la República y al trabajo de Movimiento Ciudadano en el país y desde luego con particularidad en San Luis Potosí. Enhorabuena, Marco, estamos muy orgullosos de su decisión. Gracias. Pues muchas gracias a mis compañeras y compañeros senadores y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, coordinador, les pregunto en primera instancia Claudia Flores Barreto de Noticieros Televisa. Hola, buenas tardes, senadoras y senadores. Preguntarles, vimos que se solidarizaron con la familia Colosio al inicio de la sesión, hubo un minuto de silencio. Quisiera preguntarles desde el punto de vista político, en este marco del aniversario luctuoso de su padre, ¿ustedes ven posibilidades de que finalmente un Colosio pudiera llegar a la presidencia abanderado por Movimiento Ciudadano? Lo hemos visto en encuestas. ¿Ustedes consideran que es momento en que pudiera esto ocurrir? ¿Políticamente es viable? Gracias. A reserva de que alguien quiera hacer un comentario, déjeme decirle que para nosotros, por supuesto, es una fecha de dolor y por respeto al dolor de nuestro compañero, es que no emitimos ninguna declaración al respecto. Movimiento Ciudadano no lucrará jamás con el nombre del padre de nuestro compañero y hoy alcalde. La otra parte de la pregunta, querida Claudia, tiene, digamos, otra lógica. Es decir,
el proceso electoral del 2024 tendrá sus tiempos, tendrá sus momentos. ¿Y qué vemos nosotros, qué veo yo en lo particular? Pues que claro que Luis Donaldo Colosio, hoy, por su historia, por el peso de su nombre, por su trayectoria personal, por la manera como ha gobernado Monterrey, es afortunadamente y para beneplácito de todas y de todos nosotros, uno de los políticos con más aceptación en México. De nuestra parte, siempre tendrá todo el respaldo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para que siga haciendo muy bien su trabajo. Y al igual que sucede con todos los que tienen un cargo de responsabilidad pública en Movimiento Ciudadano, presidentes municipales, gobernadores, nosotros lo que les pedimos siempre, lo que les exigimos siempre es que hagan adecuadamente su trabajo, que den muestras de por qué Movimiento Ciudadano gobierna de manera distinta y cómo se utiliza de la mejor manera posible el poder público para cambiar la realidad en la que vivimos. Gracias. Claudia. Bueno, quienes tuvimos cercanía emocional y política con Luis Donaldo Colosio, puedo recordarles que fuimos integrantes de la 53 legislatura. Puedo recordarles que me tocó coincidir con él cuando era el dirigente político y su servidor era gobernador de Veracruz, que tuvimos oportunidad de platicar de proyectos de vanguardia política, donde la organización electoral era parte prácticamente hegemónica, donde se habían dado escenarios de profundo cambio en el país, entre otras razones, por la participación de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hace 28 años fue arteramente asesinado y quiero decirles que Movimiento Ciudadano hoy, en la mañana, en el evento de registro de nuestro candidato a gobernador en Pachuca, Hidalgo, en el instituto electoral de esa entidad, solicitamos un minuto de silencio en su memoria, porque independientemente de que se trata de uno de los mexicanos que ha sido agraviado al privarlo de la vida, ha agraviado también a la familia y la sensibilidad de millones de mexicanas y mexicanos que creían que era posible darle un nuevo rumbo al país con su conducción política. Para nosotros es muy grato que Luis Donaldo Colosio haya aceptado la invitación primero para ser diputado al Congreso del Estado y posteriormente alcalde de Monterrey. Es una gente joven, preparada y desde luego que todos los que participan en Movimiento Ciudadano tienen a salvo sus derechos de participación política. Pero yo creo que vale la pena aprovechar este momento para precisar que Movimiento Ciudadano, a diferencia de otras fuerzas políticas que responden en base a lo que el presidente de la República señala, que cometen desde nuestro punto de vista desatinos, nosotros nos planteamos desde el pasado 5 de diciembre que realizaríamos un trabajo a lo largo de este año que permitirá llevar adelante un ejercicio de enriquecimiento de la Evolución Mexicana. Evolución Mexicana fue presentada como plataforma electoral en 2021 y tuvo una amplia aceptación que permitió que ganáramos nuevamente Guadalajara y Monterrey y Nuevo León y la zona metropolitana y Campeche. Y vamos a continuar en este trabajo a lo largo del año. Anticipo que el próximo 5 y 6 de diciembre realizaremos la Convención Nacional Democrática Extraordinaria
para actualizar nuestros documentos básicos. Y Movimiento Ciudadano no está precipitado en tener candidaturas, lo que está consciente que debemos de tener la mejor propuesta que se contraste frente a los sinsentidos y ocurrencias matutinas. En Movimiento Ciudadano sabemos que tenemos que profundizar nuestra plataforma electoral, que es la Evolución Mexicana, porque entre otros grandes pendientes, y ustedes lo saben muy bien, es garantizar el derecho a la paz y a la seguridad de este país, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y vamos a profundizar en un amplio debate nacional. Para nosotros es sustantivo no desviarnos y estar claramente orientados al proyecto que presentaremos a consideración de la sociedad nacional en 2024 y que nos permitirá, tengan la absoluta seguridad, aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, en ganar la presidencia de la República. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias. Quisiera preguntarle al líder nacional, si tú también quieres entrarle. Adelante. MC respalda al gobernador de Nuevo León en esta decisión que lo llevó a encarcelar al Bronco. Y una segunda pregunta para el senador Cepeda. En relación con el proceso de elección de 2 puestos para el INAI, de 2 personas, de 2 comisionados para el INAI, ¿tú estás seguro, estás cierto de que Morena podría tener a un comisionado y el segundo podría ser tomado en acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios? En Movimiento Ciudadano creemos en el Estado de Derecho y además exigimos el cumplimiento del Estado de Derecho. Corresponde a quienes procuran justicia sentar averiguaciones y presentar evidencias ante los órganos jurisdiccionales. No es responsabilidad de los titulares de los poderes ejecutivos en ninguna parte del país hacerlo. En razón de ello, nosotros pedimos que se respete el Estado de Derecho en Nuevo León y en todo el país, y corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial resolver sobre este tipo de temas. Pero que quede claro, nosotros no intervenimos en las decisiones políticas que se toman ni en las presidencias municipales ni en los gobiernos de los estados. En Movimiento Ciudadano, y que quede claro y que se oiga lejos, nosotros no recomendamos ni a funcionarios, ni a proveedores, ni a contratistas. Por eso tienen su responsabilidad de gobernar y gobernar bien. Sí les exigimos el cumplimiento de la Declaración de Principios, Programa de Acción, Carta de Identidad de Movimiento Ciudadano y de nuestra plataforma, que es la Evolución Mexicana. Pero así como ellos tienen esa responsabilidad, la conducción política de Movimiento Ciudadano se llevará a través de los órganos de dirección nacional. Así que tenemos claras, francas áreas de responsabilidad. Queremos que el primero en poner el ejemplo del respeto al Estado de Derecho sean nuestras autoridades municipales y estatales. Por eso no nos hemos cansado de exigir al gobierno de la República que cumpla con su responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho a las mexicanas y mexicanos que hoy ven cómo lamentablemente se pierde la libertad, la vida o el patrimonio de mujeres y hombres de bien. Vamos a exigir el Estado de Derecho pleno afuera y desde luego que tiene que cumplirse adentro. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo a la compañera, a la pregunta del compañero de Reforma. El gobernador no ordenó el encarcelamiento de Jaime Rodríguez.
lo solicitó un fiscal que es autónomo, que fue nombrado incluso por la mayoría del grupo legislativo del PRI y del PAN, que tomó un caso de 4 años que sí había puesto la denuncia de las broncofirmas Samuel, y que quedaba pendiente de resolver la parte penal porque se había visto en el Congreso la parte de responsabilidad administrativa. Eso fue lo que generó que estuviera detenido y con una orden de aprehensión. Es obligación del Ejecutivo poner a disposición de las autoridades fiscalizadoras la información de lo que se está encontrando en gobierno, pero no es el gobernador el que acusa, es el fiscal el que determina si hay o no una responsabilidad y solicita a los jueces los procedimientos jurídicos que corresponden, que es la vinculación y todo lo demás. Entonces yo sí aclaro que no es el gobernador el que ordenó eso, y no será tampoco en el futuro el que decida si sigue ahí o si no sigue ahí. Gracias. Sí, gracias. Sobre el proceso de selección de estos dos comisionados, o comisionada y comisionado del INAI, quiero solamente informar que el día de ayer empezó el proceso de selección y va a continuar hasta este próximo viernes. Se están llevando a cabo las entrevistas. Quiero también puntualizar que los perfiles que se han entrevistado han sido excepcionales. Hay mucha calidad, experiencia, trayectoria y sobre todo la convicción de que el INAI se tiene que defender hoy, que está siendo atacado desde las esferas del gobierno federal en el tema de acceso a la información, de transparencia. Este proceso es inédito en lo que lleva a esta legislatura, porque se integró un consejo o un comité de evaluación de parte de instituciones educativas como la UNAM, la UDG, el TEC de Monterrey, la Ibero, y un consejo de asociaciones civiles que representan a la sociedad civil, y que una vez armonizado todo esto, concluimos que no se va a permitir que se seleccionen y se nombren a comisionada y comisionado bajo el criterio de cuotas o cuates. Una vez que concluya este proceso el próximo viernes, ambas comisiones de justicia y de anticorrupción enviaremos el dictamen a la Jucopo, pero sí creemos que podemos impulsar a los mejores perfiles, que no nos vayamos por el criterio de que a Morena y aliados les toque uno y a la oposición otro, porque iría contra el espíritu que estamos impulsando, que sea la mejor mujer, el mejor hombre. Entonces, concluyendo, mi querido Mayolo, desde Movimiento Ciudadano estaremos impulsando que sean los mejores perfiles y no cuotas ni cuotas. Gracias. Gracias. Nos restan todavía 3 preguntas. A continuación, les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Hoy la mesa directiva le dio entrada a la minuta de la Cámara de Diputados sobre la más cobranza fuerte porque delegada. no lo escuchamos. Que hoy la mesa directiva le dio entrada a la minuta sobre la cobranza delegada. Y quería saber, aunque el presidente ya anunció que la va a vetar, yo quisiera saber, y aquí también el Morena dijo que se puede congelar, Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que se congele. Y también quisiera saber cómo es que una iniciativa de esa magnitud pasó en el Senado prácticamente de noche, porque se aprobó hace más de un año y realmente no se sabía la letra chiquita lo que realmente contenía. Sí. Nosotros coincidimos con el criterio de que es una minuta que se debe de revisar a fondo, eventualmente congelarse y con una amplia discusión corregirse. Creo que hay consenso entre los grupos parlamentarios que así debe ser, y lo que puedo decirle es que todas las modificaciones que hiciera la Cámara de Diputados, varias por cierto, pues terminaron mandando una minuta completamente distinta a la que originalmente había aprobado el Senado de la República. Pero para ser muy puntual, por supuesto que respaldamos la posición que ya fijó el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias.
Senador Dante Delgado, escuché claramente cuando usted dijo que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para la administración de justicia. En ese sentido, yo quisiera preguntarle si las declaraciones del gobernador Samuel García, en el sentido del que la hace, la paga, no fueron un poco precipitadas cuando ni siquiera tenemos todavía claridad sobre el tema por el que se está juzgando el exgobernador El Bronco. Y en una segunda instancia me gustaría preguntarle al senador Gama qué lo llevó a dejar el Partido Acción Nacional y adherirse a otro movimiento que no tiene nada que ver con la doctrina de Acción Nacional. ¿No hay un poco de pragmatismo en esa decisión? Primero, el senador Delgado. En los términos en que usted lo plantea, el gobernador tiene que ser respetuoso de la decisión de los órganos de procuración y de administración de justicia. Y lo único que le recomendaría es que tenga prudencia. Gracias, don Francisco, por la pregunta y bueno, solamente comentarle que agradezco las atenciones del instituto al cual pertenecí, que fue una reflexión de mucho tiempo, no es una decisión precipitada o pragmática, sino fundada precisamente en lo que nosotros estamos buscando aportar para el país, donde encontramos apertura, disposición y que ya desde hace tiempo no se daba en esa institución política, pero que hoy, con la altura de miras que hemos platicado, discutido y lo que hemos encontrado en Movimiento Ciudadano y las coincidencias programáticas que existen, pues es precisamente la toma de decisión para ir empujando un proyecto de país que quienes estamos en la participación política y vemos con claridad el detrimento que se está generando para México desde el gobierno de la República, tenemos también con firmeza tomar decisiones que busquen precisamente aportar a la vida política de nuestro país y de nuestros estados. Por eso la decisión no solamente mía, sino un grupo de compañeros que estamos precisamente buscando poner nuestro granito de arena por México y que afortunadamente, también lo agradezco, encontramos esa disposición en Movimiento Ciudadano. La última pregunta es de Eduardo Sadot, del Punto Crítico. Buenas tardes, senadores. En el tiempo, a propósito del nombramiento de los dos miembros del INAI, es en el escenario de que un grupo de senadores también ha emitido o ha aprobado o ha propuesto un decreto que interpreta el concepto de propaganda en el artículo 134 constitucional. ¿No será momento de que ustedes, que han sido innovadores, en ese decreto se está invadiendo la facultad del Poder Judicial de interpretar la Constitución? También hay una función que tienen ustedes como legisladores, nada más propuesta, pero no está legislada, y creo que no es una facultad del Poder Legislativo, que es el nombramiento. Se han hecho nombramientos de todos los organismos autónomos y todos los nombramientos en que tiene facultades el Senado. ¿No es el momento ya de dejar esa facultad de nombramiento, que no es inherente ni natural del Poder Legislativo, a crear un órgano que se encargue de esto y evite las cuotas de poder? Es pregunta para todos. Aprovechando la extraordinaria pregunta, aprovecho para anunciar que hemos ya recabado las firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente al bodrio legislativo que se discutió y aprobó la semana pasada a propósito de esta interpretación auténtica de la Constitución, que nosotros decimos pues es una violación auténtica de la Constitución. Entonces vale la pena informárselo, y lo mismo haremos con la ley de medios de impugnación, que ya están listas las dos acciones de inconstitucionalidad para ser presentadas a la brevedad. Y segundo, a reserva de que mis compañeros quieran hacer uso de la voz, Movimiento Ciudadano
ha dicho desde el inicio de esta legislatura que lo más sano para una serie de nombramientos, sobre todo aquellos que tienen un carácter de garantía de derechos ciudadanos, como es el acceso a la información y la transparencia, lo más sano sería que efectivamente hubiera órganos ciudadanos involucrados en el asunto. Lamentablemente, esto no ha sido posible desde los orígenes de toda la legislación que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que tuvieron su auge en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, por cierto, aprovecho también la ocasión para decirlo, el actual gobierno quiere que muera de inanición. Se acabó la agenda anticorrupción en este país. El Sistema Nacional Anticorrupción, lejos de fortalecerse, lo que ha experimentado es un profundo debilitamiento, y Movimiento Ciudadano no ha dejado de insistir en que figuras de participación ciudadana, de acompañamiento ciudadano, son indispensables para tener procesos de nombramiento mucho más claros, profesionales y transparentes. Así lo hemos hecho desde la Comisión Anticorrupción, desde que me tocó presidirla, y lo mismo ha hecho mi compañero Juan Cepeda. Por supuesto que hay una gran resistencia de parte del bloque gobernante a que estos procesos se ciudadanicen. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Sería todo. No Muchas tenemos más gracias, buenas preguntas. tardes.